el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. Bienvenidos a un nuevo episodio de la Biblia en 365 días. Hoy comenzamos un nuevo mes con un propósito especial, más amistad con Dios. Y qué mejor manera de iniciarlo que con una poderosa verdad. Éxodo 14:14 dice: Dios mismo peleará por ti, solo quédense tranquilos. Hoy, 1 de febrero, estamos en el día 32 de 365 días y en este episodio veremos cómo Dios pelea por su pueblo y lo hace cruzar el Mar Rojo con milagros maravillosos. Y Él sigue siendo el mismo Dios que abre caminos donde no los hay. Tú solamente confía y deja que Él pelee por ti. Las lecturas del día de hoy las encontramos en Éxodo, capítulo 13, desde el verso 17 hasta el capítulo 15, verso 18. Mateo, capítulo 21, versos del 23 al 46, Salmos 26, versos del 1 al 12 y Proverbios, capítulo 6, versos del 16 al 19. Oremos juntos. Señor, hoy volvemos a ti con un corazón sincero, con un corazón abierto y con un corazón expectante de todo lo que tienes para mostrarnos en este nuevo mes. Queremos caminar en amistad contigo, queremos buscar tu rostro y queremos escuchar tu voz. Queremos volver a soñar como antes, que tú nos hables por sueños. Queremos perdonarnos por los momentos en los cuales nos alejamos de ti. Ayúdanos a confiar en ti, a confiar que tú peleas por nosotros, que tú estás interesado en nuestras vidas, que nuestra fe no depende de las circunstancias, sino de tu fidelidad. Hoy nos rendimos ante ti y declaramos que este mes creceremos en amistad contigo y nada ni nadie cortará este amor tan grande que nos tenemos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y como estoy segura que nos vamos a enamorar más y más de Dios en este mes, estoy dejándote en mi cuenta de Instagram la relación de todos los días para que puedas ir avanzando en tus lecturas y leamos juntos de una manera organizada. Igual voy a seguir compartiéndolo en mi canal de difusión cada día, pero ya tienes ahora todo el plan del mes de febrero por si quieres ir avanzando con algún capítulo en especial. Antes de comenzar, quiero enviar un saludo de cumpleaños a Roxy Gutiérrez. Que Dios llene tu vida de amor, de bendiciones y de muchos años más de propósito. Ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Éxodo 13, 17. Cuando por fin Faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa no era la ruta más corta a la tierra prometida. Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Por eso, Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así, los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Moisés llevó consigo los restos de José, porque José había hecho jurar a los hijos de Israel que así lo harían cuando dijo: pueden estar seguros que Dios vendrá a ayudarlos. Marca esa parte. Cuando eso suceda, llévense de aquí mis restos con ustedes. Entonces los israelitas salieron de Sucot y acamparon en Etam, al límite del desierto. El Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. El Señor nunca quitó su lugar delante de ellos, la columna de nube ni la columna de fuego. Hasta aquí nosotros vemos que Dios no siempre hace las cosas de manera que nosotros pensamos que sería lo mejor. Él, en vez de guiarnos a la ruta directa hacia la tierra prometida, los llevó por un camino más largo para evitar las peleas con los filisteos. Entonces, cuando no comprendas el plan de Dios, la estrategia o por qué Él está cambiando el mapa, no te quejes,
Confía siempre en que Dios tiene un mejor plan de ruta del que tú sabes. Éxodo 14. Entonces el Señor le dijo a Moisés las siguientes instrucciones. Ordénales a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Pijat Hirot, entre Migdol y el mar. Que acampen allí a lo largo de la orilla frente a Abal Zephón. Entonces el faraón pensará, los israelitas están confundidos, quedaron atrapados en el desierto, y una vez más endureceré el corazón del faraón y él saldrá a perseguirlos. Lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército, y después los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que los israelitas acamparon donde se les dijo. Cuando al rey de Egipto le llegó la noticia de que los israelitas habían huido, el faraón y sus funcionarios cambiaron de parecer. ¿Qué hemos hecho al permitir que todos estos esclavos israelitas se fueran?, se preguntaban. Entonces el faraón preparó su carro de guerra y llamó a sus tropas. Llevó consigo 600 de los mejores carros de guerra, junto con los demás carros de Egipto, cada uno con su respectivo oficial al mando. Así que el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, quien por lo tanto salió a perseguir a los israelitas, los cuales se habían marchado con puños en alto en señal de desafío. Los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas del ejército de Faraón, todos sus caballos y sus carros de guerra, sus conductores y sus tropas, y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaba junto al mar de Pijat Hirot, frente a Baal Zephón. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí para morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría aún cuando estábamos en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Pero Moisés les dijo: no tengan miedo. Solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Tienes que marcar todo ese verso 13 y el 14. Solo quédense tranquilos porque el mismo Señor, Dios mismo, peleará por ustedes. Luego, el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara, extiende la mano sobre el mar, divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar pisando tierra seca. Yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzarán contra los israelitas. La grandeza de mi gloria se manifestará en medio del faraón y de su ejército, sus carros de guerra y sus conductores. Cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos, todo Egipto verá mi gloria y sabrán que yo soy el Señor. Entonces el ángel de Dios que iba al frente del pueblo de Israel se trasladó hacia atrás del campamento. La columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. La nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas. Al atardecer, la nube se convirtió en fuego e iluminó la noche. Pero los egipcios y los israelitas no se acercaron unos a otros en toda la noche. Luego, Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche, transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar caminando sobre la tierra seca, con muros de agua a cada lado. Entonces los egipcios, con todos los carros de guerra y sus conductores, y con los caballos del faraón, persiguieron a los israelitas hasta el medio del mar. Pero poco antes del amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y causó gran confusión en sus fuerzas de combate. Torció las ruedas de los carros para que les resultara difícil manejarlos. «Salgamos de aquí, alejémonos de los israelitas», gritaban los egipcios. «El Señor está luchando por ellos en contra de Egipto».
marque esa parte. El Señor está luchando por ellos en contra de Egipto. Cuando todos los israelitas habían llegado al otro lado, el Señor le dijo a Moisés: extiende otra vez tu mano sobre el mar. Las aguas volverán con fuerza y cubrirán a todos los egipcios y sus carros y sus conductores. Entonces, cuando el sol comenzaba a salir, Moisés extendió su mano sobre el mar y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal. Los egipcios trataron de escapar, pero el Señor los arrastró al mar. Enseguida, las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y a sus conductores y al ejército completo del faraón. No sobrevivió ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas. En cambio, el pueblo de Israel caminó por en medio del mar sobre la tierra seca, mientras las aguas permanecían levantadas como muros a ambos lados. Así es como el Señor aquel día rescató a Israel de las manos de los egipcios, y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente delante de él. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. Éxodo 15. Entonces Moisés y el pueblo de Israel entonaron el siguiente cántico al Señor. Cantaré al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Arrojó al mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Él es mi Dios y lo alabaré. Él es el Dios de mi Padre y lo exaltaré. El Señor es un guerrero, Yahvé es su nombre. Arrojó al mar a los carros y al ejército del faraón. Los mejores oficiales del faraón se ahogaron en el mar Rojo. Las aguas profundas brotaron con fuerza y los cubrieron, como piedras se hundieron hasta el fondo. Tu mano derecha, oh Señor, es gloriosa en poder. Tu mano derecha, oh Señor, aplasta al enemigo. Con la grandeza de tu majestad, derribas a los que se levantan contra ti. Desatas tu ardiente furia y los consumes como a paja. Al soplido de tu aliento las aguas se apilaron. El impetuoso olaje se quedó firme como un muro. En el corazón del mar las aguas se endurecieron. El enemigo se jacta diciendo: los perseguiré y los alcanzaré. Los despojaré y los consumiré. Sacaré mi espada, mi mano poderosa los destruirá. Pero tú soplaste con tu aliento y el mar los cubrió. Se hundieron como plomo en las poderosas aguas. Oh Señor, entre los dioses, ¿quién es como tú? Glorioso en santidad, imponente en esplendor, autor de grandes maravillas. Levantaste tu mano derecha y la tierra se tragó a nuestros enemigos. Con tu amor inagotable guías al pueblo que redimiste. Con tu poder los guías a tu hogar sagrado. Lo oyen los pueblos y tiemblan. La angustia se apodera de los que viven en Filistea. Los líderes de Edom están aterrados. Los nobles de Moab tiemblan. Todos los que viven en Canaán se desvanecen. Terror y espanto caen sobre ellos. El poder de tu brazo los deja sin vida como una piedra, hasta que tu pueblo haya pasado, oh Señor, hasta que haya pasado el pueblo que compraste. Tú lo traerás y lo plantarás en tu propio monte. El lugar, oh Señor, reservado para tu morada, el santuario, oh Señor, que tus manos establecieron. El Señor reina por siempre y para siempre. Vemos en estos pasajes de Éxodo que Dios le dio a los hebreos una columna de nube y una columna de fuego para que supieran que de día y de noche Él estaba con ellos en su camino hacia la tierra prometida. ¿Qué nos ha dado Dios a nosotros para que tengamos la misma seguridad? Bueno, la Biblia que tenemos en las manos, algo que los israelitas no tenían. Y quien también nos acompaña es el Espíritu Santo, que nos recuerda todo lo que la Biblia dice y nos guía a diario, nos da seguridad de la presencia de Dios. Así que de la misma manera como los hebreos miraban hacia la columna de nube y hacia la columna de fuego para saber hacia dónde debían ir, nosotros debemos mirar hacia la palabra de Dios de día y de noche para saber que Él está con nosotros ayudándonos en nuestro camino. Éxodo 14 narra uno de los momentos más impactantes de la historia de la redención.
el cruzar el Mar Rojo. Dios muestra su poder, muestra su fidelidad, su soberanía al liberar al pueblo de la esclavitud egipcia. Me sorprenden mucho los versos 13 y 14, cuando Moisés le dice al pueblo: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Cómo el Señor los rescatará hoy. Así que no es mañana, es hoy. Y dice: a los egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Así que dile a tu corazón que esté tranquilo. Dios ordena a Moisés que conduzca a Israel hacia el punto estratégico, que era Pijat Hirot, donde en ese momento ellos estaban atrapados, sin aparente salida, y Faraón al ver eso piensa: los israelitas están acorralados, voy a mandar a mi ejército a que los persiga. ¿Y qué sucede con nosotros? Que muchas veces Dios nos coloca en circunstancias donde solo con la intervención de Dios vamos a poder ser salvados. Pero no es para asustarnos, sino para enseñarnos a confiar en Dios con una fe absoluta. Dios nos lleva a situaciones que parecen imposibles, no para hacernos sufrir, sino para demostrar su gloria en nuestras vidas. Cuando nosotros nos sintamos acorralados, confiemos en que Dios está peleando por nosotros, que Dios está peleando esa batalla contra la enfermedad. A ti te pueden haber dicho: o no, este cáncer que tú tienes es terminal, pero esa enfermedad no es para muerte, sino es para mostrar la gloria de Dios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando nos sentimos acorralados? ¿Vemos una trampa o una oportunidad para ver a Dios obrar en nuestras vidas? O tú serás parte del próximo testimonio que vas a contar. Vas a estar contando: Dios me sacó de UCI, Dios hizo esto milagroso, esto que decían que era imposible, Dios lo hizo. Yo estaré próximamente contando un testimonio. Y en los versos del 10 al 14 vemos cómo el temor compite con la confianza. Aún después de haber visto la poderosa mano de Dios al ser liberados de Egipto, su respuesta fue temer. Su respuesta fue quejarse y también desesperarse. ¿Qué pasó con su confianza en Dios? Se fue. Los israelitas tuvieron que aprender que Dios estaba con ellos para ayudarlos a través de repetidas experiencias. Cuando los israelitas ven al ejército egipcio acercarse, entran en pánico, se quejan a Moisés y su reacción revela su falta de confianza en Dios. A pesar de haber sido testigos del poder, de las plagas, de cómo Dios los había librado de tantas cosas, ellos seguían dudando. Una fe que no ha sido probada no es fe en absoluto. Si analizamos la fidelidad de Dios en el pasado, podríamos evitar el miedo y las quejas que enfrentamos en medio de una crisis. En los versos 11 y 12 vemos el primer caso de las murmuraciones y las quejas en los israelitas. ¿Cuántas veces hemos hecho nosotros lo mismo? Quejándonos por las inconveniencias, por las aflicciones. Ellos estaban a punto de aprender una lección valiosa. Si hubieran confiado en Dios, se habrían evitado muchas desgracias. Cuando nosotros enfrentamos pruebas, ¿cómo reaccionamos? ¿Reaccionamos con miedo? ¿Reaccionamos con queja? ¿O reaccionamos confiando en Dios? La fe no es la ausencia del temor, sino la decisión de confiar en Dios a pesar de él. Y Moisés les dice: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará. Éxodo 14:13. La quietud en Dios, entonces, es un acto de confianza por sobre todas las cosas. El pueblo era hostil, pero estaba desesperado, y Moisés los animó a que se tranquilizaran, a que vieran la forma maravillosa en cómo Dios los rescataría. Moisés me sorprende mucho porque él siempre tuvo una actitud positiva. Cuando parecía que estaban atrapados, él pidió la intervención de Dios. Quizá no nos está persiguiendo un ejército como a los israelitas, pero puede que nos sintamos atrapados. Aunque nuestra primera reacción nos llame a que sea de desesperación, debemos optar por la actitud de Moisés, quedarnos quietos y observar la salvación de Dios. Y en el verso 15, Dios le dice a Moisés: bueno, ya, deja de orar y muévete.
Tenemos que ir de la oración a la acción. Hay ocasiones cuando sabemos exactamente lo que debemos hacer, pero en vez de actuar nos ponemos a orar pidiendo más dirección, dilatando el tiempo, y en realidad es que estamos buscando una excusa para no tomar acción si sabemos lo que tenemos que hacer. Es hora de ponernos en marcha, en obedecer a Dios y avanzar. Dios le dice a Moisés que extienda su vara sobre el mar y que lo divida. Y este es un acto de fe y es un acto también de obediencia. Nunca antes se había visto un milagro así. Dios no solo quiere que creamos en Él, sino que actuemos según su dirección. A veces nosotros nos quedamos esperando que Dios haga algo, cuando Él ya nos ha dado instrucciones claras de lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, ¿estamos actuando con fe o solamente estamos esperando sin obedecer? Y en los versos del 19 al 31 vemos el milagro de la salvación de Dios. Cuando Moisés obedece, Dios abre el mar y su pueblo cruza en seco. Luego, las aguas se cierran sobre los egipcios, eliminando completamente la amenaza de la esclavitud. Pero quiero que miren Éxodo 14:13, cuando Dios le dice a los egipcios que ahora ven, jamás los volverán a ver. Y luego, citando un verso más adelante, el verso 28, Dios dice: no sobrevivió ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas. Dios cumplió lo que prometió. Y en el verso 25 vemos cómo Dios está luchando por su pueblo, por los israelitas. Y quizás tú piensas, pero los enemigos que yo tengo son como los egipcios, son grandes, son más grandes que yo. Y tú dices, estos son gigantes, los que se han levantado en mi vida. Y tú piensas, esto es imposible que yo salga victorioso. Pero ¿por qué no tomas el ejemplo de Dios? Dios le dice a su pueblo, a esos enemigos que hoy ves, mañana no sobrevivirán. El camino de Dios no siempre es lógico para la mente humana, pero su propósito es perfecto. Entonces, ¿qué mares en tu vida parecen imposibles de cruzar? ¿Estás dispuesto a confiar en que Dios abrirá un camino donde no lo hay? Dios siempre permite situaciones imposibles para revelar su gloria. Y nosotros vemos que la fe no es solo creer, sino actuar en obediencia. El enemigo que hoy te persigue, Dios lo puede eliminar para siempre. No temas, porque Dios pelea por ti. Y Éxodo 15 es un canto de la victoria. Es una oración prácticamente, donde Moisés, Aarón y todo el pueblo comienzan a darle gracias a Dios porque han triunfado. Le dicen, arrojaste a los que venían en nuestra contra y nos das la victoria. Eres un guerrero que se levanta por mí. Señor, ¿quién es como tú? Glorioso en santidad, imponente en esplendor, autor de grandes maravillas. Mateo 21, del 23 al 46. Cuando Jesús regresó al templo, comenzó a enseñar. Se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas?, le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? Les diré con qué autoridad hago estas cosas si me contestan una pregunta, respondió Jesús. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, nos preguntará por qué no le creímos a Juan. Pero si decimos que era meramente humana, la multitud se volverá contra nosotros porque todos creen que Juan era un profeta. Entonces finalmente contestaron, no sabemos. Y Jesús respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Parábola de los 2 hijos. ¿Pero qué piensan de lo siguiente? Un hombre con 2 hijos le dijo al mayor, hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió, no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo, ve tú. Y él dijo, sí señor, iré, pero no fue. ¿Cuál de los 2 obedeció al padre? Y ellos contestaron, el primero. Y Jesús explicó el significado. Les digo la verdad, los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes, pues Juan el Bautista vino
y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y arrepentirse de sus pecados. La parábola de los agricultores malvados. Ahora, escuchen otra historia. Cierto propietario plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego, les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegando el tiempo de la cosecha de la uva, envió a sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron a los siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Entonces el dueño de la tierra envió un grupo más numeroso de siervos para recoger lo que era suyo, pero el resultado fue el mismo. Finalmente el dueño envió a su propio hijo porque pensó, sin duda respetarán a mi hijo. Sin embargo, cuando los agricultores vieron que venía el hijo, se dijeron unos a otros: aquí viene el heredero de esta propiedad. Vamos, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo agarraron, lo arrestaron fuera del viñedo y lo asesinaron. Y Jesús preguntó: cuando el dueño del viñedo regrese, ¿qué les parece que hará con esos agricultores? Los líderes religiosos contestaron: a los hombres malvados les dará una muerte horrible y alquilará el viñedo a otros y les dará su porción después de cada cosecha. Entonces Jesús les preguntó: nunca leyeron las Escrituras. La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Les digo, a ustedes se les quitará el reino de Dios y se les dará una nación que producirá el fruto esperado. Cualquiera que tropiece con esa piedra se hará pedazos y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Cuando los príncipes, sacerdotes y los fariseos oyeron esta parábola, se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados. Querían arrestarlo, pero tenían miedo de las multitudes que consideraban que Jesús era un profeta. En Mateo 21, versos del 23 al 27, la autoridad de Jesús es cuestionada. Y aquí los líderes religiosos querían ponerle una trampa. Nota la respuesta. Jesús no evade la pregunta, sino que los lleva a confrontar su propia hipocresía, ¿no? Y es que la autoridad de Jesús no necesita ser probada para quienes tienen ojos para ver y corazones dispuestos a creer. Y en la parábola de los dos hijos, uno le dice que no irá, pero luego va, mientras que el otro le dice que irá, pero no lo hace. Yo pienso que las acciones siempre hablan más fuerte que las palabras. Seamos consecuentes entonces con nuestras acciones y con las cosas que nosotros decimos. Salmo 26. Declárame inocente, oh Señor, porque he actuado con integridad y he confiado en el Señor sin vacilar. Confiar sin vacilar es confiar sin titubear. Entonces la pregunta es, ¿de qué depende tu fe? Continuamos. Verso 2. Ponme a prueba, oh Señor, e interrógame. Examina mis intenciones y mi corazón, pues siempre estoy consciente de tu amor inagotable y he vivido de acuerdo con tu verdad. No paso el tiempo con mentirosos, ni ando con hipócritas. Detesto las reuniones de los que hacen el mal y me niego a juntarme con los perversos. Billy Graham decía: dime con quién andas y verás hacia dónde te diriges. Yo pienso que no debemos rodearnos de personas que apaguen nuestro fuego. Mejor es rodearnos de personas que aviven nuestro fuego. Porque las personas con las cuales nosotros pasamos tiempo influyen en nuestra vida espiritual. Tenemos que ser muy cuidadosos de con quienes nos juntamos, de con quienes conversamos, de a quienes les damos nuestro tiempo. El salmista decía: yo no paso el tiempo con mentirosos, ni ando con hipócritas, y detesto las reuniones de los que hacen mal. Verso 6. Me lavo las manos para declarar mi inocencia. Vengo ante tu altar, oh Señor, entonando un cántico de gratitud y contando de todas tus maravillas. Amo tu santuario, Señor,
el lugar donde habita tu gloriosa presencia. Marca ese verso. Amo tu santuario, Señor, el lugar donde habita tu gloriosa presencia. Ama la presencia de Dios. Ama tus tiempos con Dios. Ama leer la Biblia. Dios no busca personas perfectas. Dios está buscando personas dispuestas a caminar con Él, dispuestas a entregarle su vida a Él. Personas que lo amen, pero que lo amen de verdad, con todo el corazón. Amar la presencia de Dios es más que un momento de adoración, es un estilo de vida, es buscar su rostro en cada decisión, en cada día, en cada respiro. Amar la presencia de Dios es no apartarnos de Él, es querer escuchar, tener ese deseo, decirle a Dios, quiero siempre estar en tu presencia. Quiero que me atraigas con cuerdas de amor. Si me alejo, si ves que me voy, vuelve a traerme, Señor. No dejes que me vaya. Manténme siempre en tu presencia. Verso 9 dice, no permitas que sufra el destino de los pecadores, ni me condenes junto con los asesinos. Tienen las manos sucias de maquinaciones malignas y constantemente aceptan sobornos. Pero yo no soy así. Llevo una vida intachable, por eso rescátame y muéstrame tu misericordia. Ahora piso tierra firme y en público alabaré al Señor. En público. Que tu alabanza a Dios y tu gratitud también a Dios siempre sea algo público. Nunca escondas tu fe. Siempre exprésala. Siempre que todos sepan que tú amas a Dios. Proverbios capítulo 6, versos del 16 al 19. Hay 6 cosas que el Señor odia, y no son 7 las que detesta. Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren hacia lo malo, el testigo falso que respira mentiras, el que siembra discordia en una familia. Las 6 cosas que Dios detesta, ¿no? Qué fuerte. Lo primero que detesta es el orgullo. Vamos a enumerarlo ahí. Los ojos arrogantes. El orgullo que nos hace creer que no necesitamos de Dios y que no necesitamos de los demás, que solitos somos. El orgullo es una barrera que te impide recibir todo lo que Dios tiene para ti. Una vez escuché que el orgullo es como el mal aliento. Todos lo notan, menos el que lo tiene. Entonces preguntémonos. ¿Estoy dependiendo de Dios o estoy confiando demasiado en mis propias fuerzas? ¿O soy un orgulloso empedernido? Segundo, la lengua mentirosa. Dios detesta la mentira. Las palabras tienen poder y la mentira destruye la confianza y destruye la verdad. Cada vez que tú y yo mentimos, nos alejamos un poco más de quien Dios quiere que seas. ¿A ti alguna vez te han agarrado una mentira? A mí sí. Y es vergonzoso. Uno quiere que un hoyo se abra en la tierra y que te trague. Entonces piensa, ¿estoy usando mis palabras para construir o para engañar? La tercera cosa que Dios detesta, las manos que matan al inocente. Dios detesta la violencia, Dios detesta la injusticia, Dios aborrece el derramamiento de sangre o cualquier acto de injusticia contra los débiles. Y Dios nos llama a hacer luz en medio de la oscuridad, a levantar la voz por los que no tienen voz. ¿Estás actuando tú con justicia? ¿Estás teniendo amor tú en tu trato con los demás? La cuarta cosa que Dios detesta es el corazón que trama el mal. El pecado no solo es una acción, sino una intención del corazón. Entonces, el verdadero arrepentimiento comienza cuando nosotros dejamos de planear el pecar y comenzamos a anhelar vivir en santidad. ¿Qué pensamientos ocupan tu mente? ¿Tú estás honrando a Dios o estás alimentando tu pecado? Muchos alimentan 3 veces al día, algunos más, su cuerpo, ¿verdad? Porque el cuerpo nos pide alimento. Pero ¿cuánto estás alimentando tu espíritu? Bueno, pueden decir, oro, leo la Biblia, hago la Biblia en 365 días, aunque a veces algunos me dicen, esto me parece muy largo, pero lo digo, contrarresta con todo tu tiempo en pantalla, cuánto tomas mirando una serie, cuántos minutos de tu día le puedes dar a Dios. Esto no es para todos. Por eso dije que era un reto y que era un compromiso que nosotros adquiríamos con Dios. Porque hay personas que sí quieren alimentar su espíritu. Hay personas que sí quieren vivir en santidad. Quieren dejar de alimentar sus pecados y quieren alimentar su espíritu con la palabra de Dios.
La quinta cosa que Dios detesta, la prisa para hacer el mal. Los pies que corren a hacer lo malo. Correr hacia el pecado en lugar de huir de él muestra que no tenemos temor de Dios en el corazón. Cada decisión que tú tomas te acerca o te aleja a Dios. No hay un punto medio. Entonces piensa, ¿estoy corriendo hacia la voluntad de Dios, hacia lo que Dios quiere que yo haga? ¿O estoy haciendo cosas que me alejan de Él? La sexta cosa que Dios detesta es el testimonio falso. El testigo que respira mentiras, ¿no? Dios ama la verdad y Dios no puede habitar donde la mentira gobierna. Piensa si tus palabras están reflejando la verdad de Dios o están siendo manipuladas para tu beneficio. Y la séptima cosa que Dios detesta es el que siembra división en la familia. Este es el peor de todos, porque dividir a las personas con chismes, con envidias, con discusiones, yo creo que ya tiene su propio pago. Pero donde hay amor, Dios habita. Donde hay división, el enemigo reina. ¿Qué estás sembrando en tu familia? ¿Paz o conflictos? ¿Qué estás sembrando en tus relaciones? Examina tu corazón, pídele a Dios que te ayude a evitar malas actitudes. Busca la verdad, la justicia, la paz en todas tus relaciones. No corras hacia el mal, sino corre hacia la presencia de Dios. Día 32, check. Y vamos a continuar todo el mes de febrero volviéndonos más amigos de Dios. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.